Buenas, soy Juan. La mayoría de los aquí presentes me conoce o por lo menos sabe cómo me llamo, pero pues, los que no, tampoco pasa nada. Hoy he venido aquí a la ESI un día más a hablar sobre Rust, porque no soy suficientemente pesado en persona. Rust es un lenguaje de programación muy chulo, a mí me gusta mucho y bueno, espero que después de esta presentación os guste mucho a vosotros, o por lo menos tengáis un pelín más de interés en saber de qué va la cosa. Para empezar, pues, ¿qué es Rust? ¿Qué es un Rust? Rust es un lenguaje de programación compilado, estáticamente tipado y con énfasis en la seguridad de memoria, la concurrencia y la eficiencia. Esto suena muy chulo, muy lenguaje de programación, pero sí, en esencia es eso. Rust es un lenguaje más parecido, por ejemplo, a C, C++, que lo que sería pues, a Python. Y comenzó como un proyecto personal de un empleado de Mozilla en 2006. Posteriormente fue patrocinado por las mismas Mozilla, promocionó mucho el proyecto, creció bastante como un proyecto interno y al final se salió como un proyecto público estable en 2015. Desde 2015 que salió la versión 1.0 de Rust, ha recibido 3 grandes versiones estables, lo que se conoce en la comunidad de Rust como edición. Cada edición sale una edición nueva cada 3 años, que es como una nueva versión del lenguaje, como puede ser, por ejemplo, C++, que creo que también lleva el mismo ritmo de publicación, C++ 11, 14, 17, 20. Pues Rust son la edición 2015, la edición 2018 y la edición 2021. La próxima edición será en 2024, para la cual ya hay propuestas de cambios que hoy no voy a discutir aquí, pero que sepáis que ya las hay. Y en 2021 se creó la Rust Foundation, porque antes el proyecto era patrocinado única y exclusivamente por Mozilla, y se creó la Rust Foundation, donde muchas empresas tecnológicas gigantescas pues, ponen dinero para que el proyecto salga adelante. En la Rust Foundation están empresas como la misma Mozilla, Microsoft, Amazon, etc. Pero bueno, estos son datos del lenguaje de programación que podéis leer en la Wikipedia o en Internet. Yo vengo aquí a hablaros de por qué me gusta y de qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno Rust? ¿Por qué estoy yo aquí hablando de esto? En vez de estar, yo sé, en mi casa tomando un heladito. Rust tiene una cosa muy guay. Y es que el lenguaje está diseñado para prevenir fallos. El lenguaje tiene varios mecanismos para pararte los pies y para que tu código sea un poco más seguro que lo que podría salir programando en otro lenguaje. El compilador de Rust tiene varios mecanismos que veremos más adelante para detectar fallos de memoria en tiempo de compilación. Además, tiene también ciertas cosas para evitar condiciones de carrera, no tiene valores nulos y implementa varios smart pointers para gestionar la memoria dinámica de forma segura. No tiene recolectores de basura, no. Imagino que la mayoría de personas aquí sabe lo que es o está familiarizada con el concepto de recolector de basura. Por si no, lo explico. Hay muchos lenguajes de programación que implementan una runtime que se ejecuta a la vez que los programas, que se dedica pues, a mirar si hay variables que llevan mucho tiempo sin usarse, liberarlas de la memoria, etc. Eso tiene una serie de ventajas, permite que el programador no tenga que preocuparse de la gestión de la memoria, pero tiene una serie de problemas de rendimiento, en algunos lenguajes más, en algunos lenguajes menos, y como Rust es un lenguaje orientado a programar sistemas, tanto por sistema operativo, sistemas empotrados, programación a bajo nivel, pues tiene una gestión de memoria manual. Y esto le permite pues, ser bastante más rápido. Es rápido. Me he adelantado. Los tiempos de ejecución de Rust suelen ser similares y en ocasiones inferiores a los conseguidos con GCC, combinando pues, C con optimización -3. Las abstracciones del lenguaje son, aunque sea un lenguaje que aparentemente pueda ser de alto nivel, tiene muchas cosas que pueden recordar a JavaScript, Python, etc. Son sustituidas en tiempo de compilación por código más eficiente que se acerca bastante
al ensamblador producido por C. Y a menudo son citadas en la documentación como Zero Cost Abstractions, es decir, que no suponen un coste a la eficiencia del código producido por el compilador. Además, es un lenguaje muy flexible porque permite extender la funcionalidad del propio lenguaje con una metaprogramación orientada a macro. Es decir, la metaprogramación sucede en el compilador, no de forma dinámica el tiempo de ejecución. No me voy a meter mucho aquí, esto es bastante más avanzado, pero simplemente para que sepáis que la funcionalidad de Rust se puede extender sin necesidad de romper lenguaje, y todo gracias a un compilador maravilloso y fantástico. ¿Qué tiene de nuevo Rust en comparación con lenguajes como C? Aparte de no tener 40 años. Un compilador bastante apañado. El compilador de Rust, muy chulo, es muy cómodo de utilizar, viene preparado con todas las comodidades de la vida moderna y al ser un lenguaje que se convirtió en estable en 2015, pues hace uso de esa nueva forma de gestionar módulos, paquetes, etcétera, que ya se utiliza en lenguajes como pueden ser Python, Node.js, PHP 7, etcétera. Todo esto es, por ejemplo, no sé si se ve, no sé si se verá en el vídeo, pero esto es una captura de pantalla de un error de compilador de Rust, bastante detallada. Aquí nos da el número de línea, un pequeño mensaje de lo que el compilador cree que puede estar mal, una sugerencia de qué podríamos hacer para sustituirlo y, pues, además de esto, pues puedes pasarle una serie de parámetros para que te dé un trazo de ejecución, todo muy detallado, todo muy completito, y es algo que se está copiando de este compilador en otros, como por ejemplo Celang y muchos compiladores de proyectos LLVM, que están copiando pues esta sintaxis de errores y de todo, que igual habéis visto si usáis Celang, por ejemplo, quien trabaje con C++, pues esto viene de aquí. Otra cosa nueva y principalmente la mayor cosa atractivo que tiene Rust es que, como he dicho antes, Rust es un lenguaje en el que hay que gestionar la memoria de forma manual, lo cual ya puede espantar a mucha gente de primera. Pero esto se hace de una forma bastante distinta a como se haría en C o C++. Mientras que en C o C++ habría que utilizar malloc, free, new, delete. En Rust la gestión de memoria se hace de forma implícita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que basándonos en nuestra forma de escribir el código, el compilador ya insertará las reservas de memoria y las posteriores liberaciones de la misma sin que nosotros tengamos que hacerlo de forma explícita. Y esto la verdad es que está bastante chulo, porque permite no pillarse tanto los dedos con la memoria y tener el colchón de seguridad de que un compilador diseñado para hacerlo por ti lo va a hacer por ti. Como he dicho antes, me voy a estar pisando todo el rato lo que diga porque todo está como muy relacionado. Rust implementa un sistema de módulos similar a otros lenguajes y entornos como puede ser Python, Node.js, PHP 7, etc. Y cuenta con un gestor de paquetes oficial llamado cargo. Al igual que Node, que tiene pues, el repositorio público de NPM, Rust tiene cargo, que sería pues, el NPM de Rust, y Crates.io, que sería pues, el registro NPM público, donde la gente puede publicar sus paquetes, que es la comunidad de Rust se llaman Crates, porque todo tiene como este rollito industrial tan gracioso. La gente puede publicar sus paquetes, actualizarlos, documentarlos, que a eso voy a pasar después. Y una cosa bastante chula que tiene, en comparación, por ejemplo, con NPM, es que la documentación está integrada en el lenguaje. Puedes documentar tus paquetes con los propios comentarios, unos comentarios especiales, como por ejemplo si usase Doxygen, pues Rust tiene un Doxygen integrado. Y toda la documentación que se genere en Rust se puede publicar en docs.rs. Tú publicas un
un paquete en el repositorio público, la documentación de tu paquete va a publicarse en docs.rs, que es un repositorio de documentación enlazado. Es decir, si tú usas en tu programa un paquete externo de alguien, va a poder acceder a la documentación del mismo desde la documentación del tuyo, con enlaces que te puedes insertar enlaces y todo está alojado en el mismo repositorio. Con lo cual es muy cómodo manejarse entre la documentación de Rust, que ya de por sí es bastante densa, porque es un lenguaje bastante denso, pero es muy cómodo. Yo la verdad es que lo agradezco un montón. Vale. Como ya he adelantado, este lenguaje es bastante denso y no puede ser tan maravilloso porque si no, pues no existirían más lenguajes, tiene que tener sus peros. ¿Qué tiene de malo Rust? No me acuerdo en el orden en el que he puesto las cosas malas, así que lo voy a ir diciendo conforme lo leo. He dicho que la gestión de memoria se realiza de forma implícita y esto no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. Hay que romper muchas viejas costumbres, el lenguaje para conseguir estas garantías que te ofrece también te pide que no te saltes una serie de reglas. Quizá no es tan fácil empezar a trabajar con Rust como puede ser con cualquier lenguaje más sencillo, como puede ser, de nuevo, Python, JavaScript, C++ incluso, que tampoco tiene mucho de sencillo. Pero algo que puedes estar haciendo toda la vida, un programa sencillo que aparentemente funcionaría, Rust igual no te deja hacer, porque has creado una referencia que no vale, porque has puesto un null y como he dicho antes, Rust no hay valores nulos, cual pues, es una cosa bastante graciosa y puede hacerse bastante complicado, sobre todo si empiezas con un proyecto tirando a grande porque vas a la aventura y dices, voy a hacer la práctica de metaheurística en Rust, será divertido. No lo es. Rust es un lenguaje muy bonito, pero es un lenguaje muy, muy denso. Un ecosistema menos maduro que el de otros lenguajes, porque, como ya he dicho, Rust es un lenguaje que lleva siendo estable 7 años como mucho, ha crecido un montón, se ha adoptado en muchas industrias, hay partes de kernel de Linux que se están escribiendo en Rust, Microsoft se sabe que está escribiendo su runtime de .NET en Rust, muchas empresas tecnológicas gigantescas están metiendo mucho dinero en este lenguaje por algo, pero no es tan completo como puede ser C, C++, Python, JavaScript, cualquier lenguaje que tenga pues, más años, mucha más adopción en el mercado y muchos más puestos de trabajo a los que acceder. El compilador hace muchas cosas, el compilador te crea ese colchón de seguridad del que he hablado, que hace que probablemente no vayas a oler un segmentation fault si trabajas en Rust jamás, pero puede llegar a ser desesperante lo que tarda en compilar un proyecto si es lo suficientemente grande. Recuerdo a instalar, por ejemplo, un paquete un paquete oficial de Arch Linux que estaba escrito en Rust, no me acuerdo ahora mismo qué paquete, y ver la barrita de compilación tardar sus 15 minutos largos, porque era un paquete bastante gordo. Y sí que es verdad que luego el programa va rapidísimo, pero no es especialmente eficiente a la hora de compilar las cosas, porque el compilador hace muchas cosas. Es una pega. Si necesitas tiempos de compilación rápido, ahora mismo Rust no es precisamente bueno en eso. Sí que es verdad que el equipo de desarrollo ha insistido mucho en que están trabajando en ello, ha habido grandes mejoras, aunque sigue sin ser algo que no se pueda pasar por alto. También tiene más cosas malas, como por ejemplo, he estado investigando este fin de semana y por eso no está en esta presentación. Ahora mismo el estado de la programación asíncrona en Rust está un poco estancado, por así decirlo. Hay algunas cosas implementadas en el lenguaje que no le han gustado mucho a la comunidad. Hay ciertas limitaciones que el lenguaje se ha
propuesto cumplir para poder ser ejecutado en sistemas empotrados, que hacen que pues, el tema de programación asíncrona esté un poco en un estado peor del que se desearía, sobre todo porque es una cosa en la que también insiste mucho la documentación de Rust, es un lenguaje muy enfocado también a eso, y no me voy a meter ahí porque eso sí que es una cosa que se me escapa, sobre todo en un taller de introducción, pero también es una pega bastante por el lenguaje y bueno, voy a pasar ahora, después de este pequeño... Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de seguir? ¿Alguna cosa de lo que he comentado que no haya quedado clara o...? ¿Vale? Vale. Pues entonces ahora voy a pasar, después de hablar de qué es Rust, qué guay es Rust, qué malo es Rust, voy a enseñaros cómo se ve, porque igual hay gente que está aquí y no ha visto código Rust en su vida y es una cosa bastante normal. Lo primero que puedo usar Rust, como no es instalar Rust. No voy a ponerme mucho en esto, hay una herramienta oficial de instalación de Rust que se llama RustStat, permite gestionar las versiones de Rust que tienes que instalar en un cierto momento, puedes cambiar entre una y otra, es muy cómodo, no como Java, etc. Esto es un Hello World en Rust, no tiene mucho, es bastante sencillo, pero hay un par de cosas bastante importantes aquí. Para empezar, la función main no devuelve nada, esto es bastante común, ciertos lenguajes, pero puede llegar a devolver algo. No me voy a meter en eso, pero bueno, que lo sepáis. Y si os fijáis, esta línea, println, una descripción bastante común, como os podéis imaginar, imprime salida estándar, pero Word. ¿Pero por qué tiene una exclamación? ¿Es una cosa rara de la sintaxis de Rust? ¿Es una muestra de la efusividad del equipo de desarrollo de este lenguaje? No. Println no es una función. Println es una macro. Os he comentado antes que las macros, que Rust hace mucho énfasis en las macros y que las macros son muy chulas, ¿verdad? Bueno, lo que hace Rust internamente para hacer este Hello World, que es un programa muy sencillo, es introducir en tiempo de compilación una función que nos va a imprimir esto por salida estándar de forma eficiente. Se pueden llegar a programas macros, se escriben con exclamaciones, pero simplemente que sepáis, todas las cosas que tengan una exclamación en Rust son macros y son cosas, es magia negra que hace el compilador por debajo. Otra cosa bastante básica para empezar a trabajar con Rust es cargo. ¿Por qué cargo? Puedes trabajar con Rust sin cargo, puedes compilarlo a mano utilizando el compilador Rust-C solo, igual que utilizarías GCC, pero no merece la pena estando cargo. Cargo es un gestor de paquetes de Rust, permite compilar, generar versiones de depuración, de producción, descargar dependencias, mirar si el programa tiene el formato bien, ejecutar test unitarios, un poco más y te hace la cena. También te permite publicar esos paquetes al registro Gradesio, a un registro privado que tengas. Es pues, un npm con Damina. Aquí hay unos pocos comandos básicos de cargo. Cargo new para crear un proyecto que incluye un repositorio Git ya configurado, cargo build que nos permite compilar nuestro proyecto, simplemente no hay que escribir un makefile, no hay que hacer nada, con cargo build ya genera la versión tanto de producción como de depuración, cargo run compila y ejecuta nuestro proyecto, y cargo test pues tira los tests que tengamos programados a lo largo de todo el proyecto. Una cosa que no está en esta presentación y que voy a comentar por encima, he comentado que cargo también nos permite documentar, con cargo doc, que no lo pone aquí, nos permite generar documentación que tengamos como comentarios en el proyecto. Si en un comentario de documentación ponemos un test unitario, cargo test no solo lo ejecutará, sino que no nos va a dejar publicar el paquete a un repositorio
hasta que no pase todos los tests de documentación. Y esos tests de documentación van a estar disponibles en la documentación en docs.rs para poder lanzarlo en el sitio y comprobar que el paquete es estable. Es una cosa bastante chula, en mi opinión. Los paquetes en Rust se llaman crates. Existen dos tipos de crates, binarios y bibliotecas. La distinción es bastante clara. Un paquete binario tiene un archivo main y un programa que se ejecuta, y un paquete de biblioteca simplemente pues, está pensado como una biblioteca que enlaza a otro paquete, otro crate. Y a la hora de iniciar un proyecto podemos indicar el argumento /lib para que nos genere todo esto, para que no nos genere todo lo necesario para ejecutarlo y ahorrarnos pues, ese espacio de almacenamiento, tiempo de compilación, etc. Voy a hacer un repasillo un poco de la sintaxis básica del lenguaje. Es un lenguaje bastante fácil de leer, de buenas a primeras. Luego ya, si empiezas a bufear en documentación, cosas más complejas, sí que es cierto que se puede compilar un poquillo, complicar un poquillo, compilar sí se compila simple. Pero bueno, vamos ahí. Rust es un lenguaje con tipado estático, pero tiene inferencia de tipo. No sé... ¿Hay alguien que no sepa lo que es la inferencia de tipo aquí? Bien, me alegra que pregunte. La inferencia de tipo básicamente permite que tú no tengas que indicar manualmente el tipo de una variable y que el compilador pueda adivinarla en base a los valores que recibe esa variable a lo largo de... Sea texto, sea doble. Exacto. Por ejemplo, no sé si se lee. ¿Se ve bien? Bueno, la palabra reservada para declarar una variable en Rust es let, al igual que en ECMAScript 2015. He quedado muy mal diciendo eso. Bueno, let i igual a 5, declara una variable i que vale 5. No hay que decirle que es un entero porque lo puede adivinar. El tipo entero por defecto de Rust es un entero de 32 bits, es decir, i32. Pero podemos declarar una variable j, indicarle el tipo, con 2 puntos, y el tipo igual a 5. En ese caso sería un entero de 64 bits. La sintaxis de declaración de tipo se parece mucho a la de TypeScript o las anotaciones de tipo de Python. Por ejemplo, también podemos inicializar una variable posteriormente de su declaración. Ahí declaramos la variable email y después le asignamos el string user@example.com. Esa sintaxis de por qué el string se declara así, la explicaré un poquito más adelante. Pero el compilador adivina que esa variable es un string y no nos pide que se lo digamos. Otra cosa chula de Rust, que lo hace un lenguaje bonito y especial. Las variables son inmutables por defecto. Para poder cambiar su valor es necesario indicarlo en su declaración. Es decir, cuando tú declaras x igual a 5 e intentas volver a asignar x, el compilador te va a decir que a dónde va. Para poder asignar de nuevo esa variable tienes que declarar con let mut. ¿Se ve bien ahí? Pues esto es una de las peculiaridades del lenguaje que cuesta al principio acostumbrarse. Puede parecer una tontería, pero más de una vez me he topado con que el compilador me dice no puedes hacer esto, la variable es inmutable. Por suerte el compilador en una línea más abajo te dice prueba a poner mut en la declaración. Esto es una función en Rust, bastante tiene forma de función. Si habéis trabajado con Python, con anotaciones de tipo, se parece mucho. Las funciones se declaran con fn, nombre de función. Los argumentos de la función son nombre, 2 puntos, tipo, como en JavaScript, Python, con anotaciones de tipo, etc. Rust coge muchas cosas de JavaScript y de Python, como los que sepáis de esos lenguajes estaréis viendo. Y para indicar el tipo que devuelve esa función, pues una flechita. Esta función, por ejemplo, getAll, pillaría una referencia string
no tenéis por qué saber qué implica eso ahora mismo. Una variable mutable, edad, de tipo entero de 32 bits, y devuelvo el entero de 32 bits. Hay que declarar si los argumentos son mutables o no en la cabecera de la función, al igual que si son referencias o no. Por ejemplo, no sé si recordáis en C++ el paso por referencia que se da en la carrera. Si tú pasas una variable, si tú en la cabecera de la función pasas una variable por referencia, pues estás modificando esa función, esa variable desde la función. Aquí no, aquí si te pide la cabecera una referencia, tú tienes que pasar explícitamente una referencia, porque si no el compilador te chilla por una serie de cosas. Esta función coge la edad, le suma 1, la pinta por pantalla y la devuelve. Si lo veis, aquí no hay un punto y coma. En Rust, el convenio, lo que se hace, lo que se recomienda, la tendencia, es que se devuelve la última expresión de una función y una expresión, básicamente una línea, sin punto y coma. ¿Se puede poner return? Sí. ¿El compilador te va a dar un warning si pones return? También. Se puede desactivar, pero en general eso. Se devuelve lo último que se ponga sin punto y coma en una función. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale. Ahora vienen las cosas graciosas. ¿Por qué Rust te pilla tantas cosas en tiempo de compilación? ¿Por qué no tienes que declarar la reserva de memoria de forma manual? ¿Cómo el compilador sabe más que tú? Pues Rust tiene un concepto mágico y maravilloso que se llama propiedad y precio. La propiedad, como acabo de decir, es el sistema por el cual Rust gestiona la memoria. Es la pieza clave del lenguaje y una de sus mayores bazas. Cuando declaramos una variable en Rust, por ejemplo, esta variable, x igual a 10, podemos decir que la variable x es dueña de la posición de memoria en la que se guarda el número 10, ¿vale? Esa variable x es dueña de la cajita en la que ponemos el compilador, en tiempo de compilación, introduce aquí en la declaración de la variable pues, lo necesario para reservar su trocito de memoria por nosotros. La propiedad se transfiere. Si pasamos una variable como argumento a una función, la propiedad de la memoria pasa a ser de la variable local a la función y no podrá utilizarse posteriormente en el programa. Esto se conoce como mover la variable, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto antes, bueno, no es el ejemplo que hemos puesto antes, es un ejemplo nuevo, tenemos la función luz que recibe un parámetro de tipo string y tenemos nuestro main. En main declaramos la variable car, que es un string en el que pone car, no me cuesta complicar mucho el ejemplo, y llamamos a la función luz car. Si lo ponemos aquí, esta función imprime por pantalla, esta es la sintaxis de println, se pone aquí unos corchetes y una lista de variables que sustituís por los corchetes. Se puede complicar, no me voy a poner a explicarlo ahora, pero en esencia, al pasar de nosotros aquí la variable car a la función luz, el valor que tenía ahora pertenece a x. Cuando la función termina, x se libera. Y si nosotros intentamos aquí asignar car ahí y haces algo con ella, el compilador nos va a decir, lo pone muy pequeño, os lo escribo así por encima, que no podemos utilizar la variable car porque la hemos movido. De hecho, hasta nos indica en qué línea ocurre el movimiento, por qué no podemos moverlo sin consecuencia. ¿Alguna duda con esto?
No se ve bien el texto, no sé si me he explicado bien. Eso funcionaría si no utilizaras el car otra vez, ¿no? Es decir, si solo Claro. llamas a la función, pero luego no utilizas la variable esa, sí que funcionaría. Claro. ¿No? Compilaría. Si yo aquí no utilizo el texto, Eso sí compila. car se liberaría porque la dirección de memoria sería, se pasaría a X, Sí, porque X al terminar su ámbito se liberaría, pero no se haría nada más con ese valor, entonces no habría ningún problema. ¿Por ahí? Lo he visto ya. Vale. ¿Cómo podemos hacer que este programa tan sencillo funcione? Porque si no hay forma de hacer que esto funcione, vaya birria de lenguaje. Pues con otro concepto precioso llamado préstamo. En vez de mover la variable, en vez de vendérsela a la función a la que se la pasemos, podemos prestársela y que al terminar nos lo devuelva. Y esto se hace utilizando referencias. ¿Cómo arreglaríamos el programita de antes? Si os fijáis, yo aquí declaro la variable car y aquí tengo la función luz que en vez de recibir un string, recibe una referencia, o una ampersand, se indica, una referencia string. A la hora de llamar a la función luz, yo tengo que pasarle no car, sino una referencia a car. Como he dicho antes, no me basta con pasar solo la variable y el encabezado de la función ya se encarga del resto. No, hay que ser explícito. En Rust hay que ser muy explícito con todo. Al pasar una referencia, le prestamos esa dirección de memoria a la variable x. Y una vez termina su ámbito, la propiedad de ese bloque vuelve a la variable k. Podemos asignarlo ahí y podemos pintarlo. Este programa compilaría, ejecutaría y devolvería, nos pintaría por calidad estándar lo que pone aquí. A mí me surgió una duda. Sí. De la diapositiva anterior. Sí. No, la anterior, por no liarlo porque si no va a ser la no era el trozo de código antes, ese. Por como vimos antes, en las funciones tú le puedes marcar si es mutable o no un argumento. Exacto. Entonces tú puedes hacer que en un ámbito no sea inmutable y al moverla, que en ese nuevo ámbito eso sea mutable. Eso lo voy a explicar un poco después. Bueno, Pero sí, es una pregunta bastante interesante y, cómo no, bastante compleja. ¿Por qué funciona todo esto? El compilador es muy listo y a cada variable que nosotros declaramos le asocia un tiempo de vida, que suele ser el ámbito donde se declara dicha variable. Si tú declaras una variable en la función main, su tiempo de vida es la función main. Cuando la función main se acaba, la variable muere, es decir, se libera. Si la variable x de la función luz que hemos visto antes tiene un tiempo de vida definido en la función luz. Cuando la función luz se termina, x se libera. Si x era dueño de un bloque de memoria, ese bloque de memoria se libera. Y si se lo hemos prestado, no se libera, sino que vuelve a su dueño anterior. Así es como gestiona Rust todo este tema de introducir instrucciones de reserva y liberación de memoria en tiempo de compilación. Por lo general no hay que indicarla, la hace solo, no hemos tenido que indicar ninguna lifetime, como se refiere todo el mundo a ella, porque la documentación está mayoritariamente en inglés. Y por lo general no vamos a tener que estar pendientes de declararlas, pero en algunos casos, sobre todo cuando estamos trabajando con referencias, es probable que tengamos que indicarla de forma que, por ejemplo, si una función recibe dos referencias y devuelve una referencia, tenemos que indicar cuánto vive esa referencia. Porque pongamos que le pasamos una referencia de X y una referencia Y que tiene un tiempo de vida A. Los tiempos de vida son genéricos, no simplemente indican una forma de referirse al tiempo de vida de la función que estamos pasando. En el caso anterior sería, por ejemplo, la función luz, la función main, etc. Pues aquí estamos diciendo que la referencia que nosotros devolvamos va a vivir lo mismo
que estas dos. Si nosotros le pasamos dos variables que viven en main, la referencia que devolvamos va a vivir en main, porque aquí estaremos devolviendo una de las dos que hayamos pasado. Esta función simplemente da dos referencias, devuelve la más larga. Para visualizar un poco esto, que igual no se ve tan claro, hay una herramienta en GitHub, se llama Rustdiff, que puedes pasarle un programita, por lo general con programas muy complicados se lía, pero en programas sencillos como este, te genera un grafo en SVG indicando pues, el tiempo de vida de la referencia de una forma visual para un poco entender qué está pasando. Por ejemplo, en este programa declaramos una variable mutable s, que es un string que se llama hello, y creamos una serie de referencias a esta variable, R1, R2 y R3. Aquí declaramos R1 como referencia inmutable. Como ha preguntado antes Antonio, las referencias también hay que indicar si son mutables o no. Y esto tiene una serie de complicaciones que vienen después. No se acaba la cita. Esto es simplemente un test de comparar estos dos strings, R1 y R2 son iguales, y aquí podemos ver, hasta aquí, con los colores que nos indica esto, cuánto vive la referencia. Aquí empieza la función main, aquí se declara R1 y aquí se declara R2. En la función compareStrings se pasan tanto R1 como R2, no como referencia, sino ya son referencias, ¿no? Se pasan tal cual, entonces se mueven ahí y cuando termina esta función se liberan y ya no se pueden utilizar durante el resto del programa. Con lo cual podemos seguir creando más referencias, etc. Una pregunta. Sí. Entiendo que compareStrings, si cada vez que quiero comparar dos cadenas tengo que moverlas, es súper inútil porque tendría que estar haciendo eso. Entonces, compareStrings hace estas referencias, pero yo puedo decidir moverlas. En principio, compareStrings no sé exactamente lo que hace porque no, esto es un simple ejemplo. Tú le estás pasando dos referencias, solo que estás declarándolas de antemano, aceptará una referencia de tipo &str, con lo cual el valor de s no se mueve, pero la referencia R1 ya no puede ser usada en el resto del código. Además, el compilador de Rust tiene una cosa bastante guay, que es que detecta de forma semántica cuando una variable no se usa en tiempo de compilación, y si ve que, por ejemplo, tú no vuelves a usar una variable, aunque no muera hasta dentro de mucho tiempo, si detecta que no la usa, la libera antes de tiempo, para ahorrar más recursos y demás. Aquí, ¿sí? ¿Alguien ha dicho algo? Sí, que qué guay. Aquí hay un detalle bastante peculiar de Rust, y es la fuente de los quebraderos de cabeza de la gente que usa esto para trabajar. Las reglas de las referencias. Antes he dicho que una de las pegas de Rust es que para que todo esto funcione hay que cumplir una serie de reglas. Estas son las reglas. El sistema de propiedad funciona gracias a que se cumplen estas tres cosas. Toda variable necesita estar inicializada en tiempo de compilación. Si habéis trabajado con C++, sobre todo de C++ 17 para adelante, igual habéis leído esto en algún sitio. Resource Acquisition is Initialization, que es un patrón que lo que quiere decir es que una variable se reserva cuando se inicializa. Traducido a Rust, el programa no va a compilar si hay una variable sin inicializar. Si tú declaras una variable letX y no la usas, el compilador te va a decir que la quita. Punto. No existe el valor null o equivalente, ni nil, ni none, ni tal. Hay un mecanismo para tratar con valores nulos, pero no es un valor nulo como tal. Y al referenciar una variable puede tener una de estas dos opciones. Puedes referenciar
tantas veces como quieras una variable de forma inmutable o solo una vez de forma mutable. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Si os dais cuenta, en este... Me he liado un poco al explicar este programa, pero es por un motivo. Al declarar S, aquí estamos creando dos referencias a S inmutables. Podemos crear dos, podemos crear 30, podemos crear 700 a la vez. Rust no nos va a decir ni mu. Aquí, por ejemplo, le pasamos 2, no pasa nada. Como no las volvemos a usar, el compilador las libera por nosotros. Si las usásemos más adelante, me he equivocado antes, perdón, si se podrían usar más adelante, no pasaría nada porque son inmutables y el compilador sabe que nosotros no vamos a poder toquetear el valor de lo que tiene dentro. Guay, sin problema. Aquí las variables R1 y R2 se liberan porque no se vuelven a usar en el código y aquí declaramos una nueva referencia a S, R3, que es una referencia mutable, pone ampersand mut, S. Y aquí, como es una referencia mutable, podemos llamar a clearString, que es una función que supongo que lo que hará será borrar el string. ¿Se pueden crear referencias mutables a valores inmutables? No. Hay cosas muy turbias que se pueden hacer para hacer eso, pero eso es muy avanzado y no voy a tratarlo aquí. Y si, por ejemplo, nosotros quisiésemos declarar una nueva referencia a nuestro string S, por ejemplo, R4, una referencia inmutable, volver a usar R2 aquí, volvés a llamar a compare strings con R1 y R2 justo aquí después, nuestro programa no compilaría y nos diría que o tenemos una o tenemos otra. Y no se pueden tener una referencia mutable y varias inmutables a la vez. ¿Por qué? Porque el compilador te asegura que si tienes una referencia inmutable, nadie te va a cambiar de ranking lo que hay dentro. En cambio, si tuvieses varias referencias mutables, podrían producirse condiciones de carrera, podrían producirse fallos de memoria y Rust, pues, vale eso, vale que no haya fallos de memoria. He vuelto a la diapositiva anterior, pero aquí lo pongo más claro. Nosotros declaramos dos referencias mutables a X, el compilador nos dice que no hay. No sé si veis el código del compilador, pero nos avisa de que el primer préstamo mutable ocurre aquí y el segundo ocurre aquí y que si usamos el primero nos va a chillar. Ya está. Este código funcionaría si aquí usásemos Z, por ejemplo, que es la segunda referencia mutable que hemos declarado, porque la primera se anularía, sin más. Y bueno, este tema es bastante complejo, no sabía si había alguna diapositiva más, perdona. ¿Hay preguntas acerca de esto? Porque es un tema bastante complicadillo y no sé si me he explicado todo lo bien que podía. Sí. A ver, eso está hecho para evitar función de carrera. Por ejemplo, y fallos de memoria, gente que te libere una variable y que te acceda y que te diga... No te deja crear más de una referencia mutable, pero si creas una puedes modificar por un lado la referencia y por otro lado la original. Eso podría causar también de carrera, ¿no? A ver, si tú pasas el valor original por el valor a una función, al terminar esa función, ese valor se va a liberar. Si tú usas ese valor fuera de esa función en algún sitio, el compilador lo va a detectar y te va a decir que no compila. Si tú modificas el valor original, que es una cosa que puedes hacer, al modificarlo, probablemente lo estén moviendo Vale. y las referencias se anulan. Con lo cual, si las usas, el compilador
te dice que no, etc. Una pregunta. Sí. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre las variables que son inmutables, o sea, tal como las nombra, o constantes? O sea, ¿hay alguna diferencia entre ellas? Sí, en las constantes son constantes en tiempo de compilación y se incluyen a saco en el binario que te genera Rust. Las variables inmutables solo pueden ser asignadas una vez. Es como si habéis trabajado con TypeScript o con ECMAScript 2015 para adelante, la palabra reservada const, bastante confusa, lo que hace es permitir que solo puedas asignar las variables una vez. Puedes, por ejemplo, declarar una variable inmutable que sea un array y meter cosas en ese array, pero solo le estás asignando una vez. Si tú intentas a esa variable meterle otra cosa, te va a decir, no te dejo, no quiero, no compilo, en el caso de Rust. Una cosilla. Sí. Que yo siempre lo puedo interpretar las cosas. El STR y el string, ¿vale? A ver si yo me he terminado de enterar. Sí. El STR sería lo que dices constante, que se tiene que conocer tiempo de... O sea, una cadena STR es una cadena que ha puesto hola Sí. y el hola aparece en el ejecutable, digamos, dentro compilado. Y el string es ya dinámico, ¿no? Exacto. Eso lo voy a explicar un poco más en detalle justo en esta sección. Vale. Así que si queda alguna duda, justo ese caso en concreto es una cosa bastante confusa, lo podemos ver más adelante. Pero aquí voy a tocarlo un poquillo, así que buena introducción. Estructuras de datos. Rust tiene estructuras de datos. La estructura de datos más sencilla es la tupla. Una tupla es un conjunto de valores agrupados de forma anónima. Se declaran con paréntesis y pueden utilizarse, por ejemplo, para devolver varios valores en una función, desestructurar, muchas cosas. Esto es una tupla. X valdría una tupla de 6, 4 y 10,0. Los valores de una tupla no tienen por qué ser del mismo tipo. Como estáis viendo aquí, esto sería un entero de 32 bits, esto sería un entero de 32 bits y sería un float de 64 bits. Podemos declarar a mano los tipos de datos que tiene una tupla y podemos acceder a los distintos valores que tenga con índices numerados del 0 al n. Por ejemplo, al 6 accederíamos con x.0, al 4 accederíamos con x.1 y podríamos acceder al 10 con x.2. ¿Qué pasaría si ponemos x.3? ¿Nos daría un fallo de memoria? No. Nos aportaría la ejecución del programa de forma segura. Esto no son los años 80. También se podría acceder a las variables desestructurando la tupla. Es decir, nosotros guardamos la tupla en X y podemos hacer esto. Let, paréntesis, Y, Z y una barrita simpática si no queremos el 10. Y las variables y z valdrían 6 y 4 respectivamente. Esto es similar a como se puede hacer en otros lenguajes, como, no me voy a hartar de decirlo, Python o JavaScript. Structs, un poquito más complicado que las tuplas. Es la unidad básica de trabajo estructurado, valga la redundancia, de datos en Rust, porque Rust no tiene clases. Lo pone ahí, no hay clases, se trabaja con structs, funcionan de forma similar a otros lenguajes, tú defines una estructura con una serie de valores que tienen tipo y tú puedes declarar variables que tengan su tipo de dato, user en este caso, con 4 campos. Si el usuario está activo o no, un booleano, el nombre de usuario, que sería un string, el email, que sería un string, ojo a la mayúscula de string, y la cuenta de login, por ejemplo, de este usuario, que aprovecho para meter otro tipo de datos, sería un signet de 64 bits. ¿Qué tienen los structs de Rust? En vez de tener que hacer, como en C, la marranada de implementar punteros a funciones para poder tener funcionalidad dentro de los structs, tiene pues un conveniente bloque de implementación que tú le puedes acoplar un struct para definir sobre él
funciones asociadas, métodos, llamámoslo como lo queramos. Declaramos, por ejemplo, un archivo el struct user y justo debajo, o justo encima, o lo que nos dé la gana, declaramos un bloque de implementación de user con la palabra impl. Aquí podemos definir tanto funciones como métodos asociados a user. En este caso, por ejemplo, una función para crear un nuevo usuario. Como no hay clase, no hay un concepto de constructor, como puede ser C++, en JavaScript, que directamente se pone constructor. Entonces tú puedes crear funciones que devuelvan un user. En este caso, pues tú le pasas simplemente los parámetros con los que quieren inicializar el user y lo devuelves. Así se declara, simplemente con una sintaxis de abrir corchetes, user name dos puntos y el valor que queramos. Y si os fijáis, lo que he dicho antes, esto no lleva un punto y coma detrás, esto es la última expresión de esta función, esto es el valor que se devuelve. En la sintaxis de Rust es un poco rara, pero te acostumbras y la verdad es que viene bastante bien cuando te has hecho a ello. Una duda de Sí. antes, ¿vale? Que claro, entonces en principio como no son clases tal cual, en realidad no te haría falta ese método, función new. Podrías directamente en el código donde tú estés usando el user, plantas ese trozo de user, corchete y le das valores. Sí, claro, podrías hacerlo en caso de que tu struct user tuviese campos públicos, que para eso no los tiene. Es que no quiero detallar mucho porque tiene mucha chicha, pero mira, no lo he puesto aquí, así que lo voy a pintar en la pizarra, voy a hacer uso de la pizarra, como he dicho antes. Una cosa importante de Rust es que le da bastante sentido desde primera hora y bastante importancia a los espacios de nombre, namespaces, esa cosa rara que mucha gente no sabe lo que es. Cuando tú declaras un struct, se declara un módulo asociado, etc. Y en resumen, para llamar a la función new, se escribiría user, dos puntos, new. Y Batch. ¿Qué? ¿Puedes apretar un poco más y hacer un pelín más grande para que Puedo se vea? intentarlo, sí. Sobre todo si aprieta. Que La haga... pizza es regulera. Así de grande se ve. Vale. Sobre el struct user está definida la variable asociada new, a la que se accede así. Esa sería la forma de acceder a funciones, perdón, que definamos en un bloque de implementación. También se pueden definir métodos. No sé si lo pongo después. Perdona, se me olvida, muchas diapositivas son parecidas. Si no, ahora pongo un ejemplo en la pizarra. Bueno, otra de las consecuencias de que no haya clases en Rust es que sin clases no hay herencia de clases. ¿Cómo podemos reutilizar funcionalidad entonces en Rust? Porque si no se puede, vaya gracia. En lugar de herencia se utiliza el concepto de composición y con esto pues, se consigue pues, el polimorfismo que todos conocemos y queremos. Y consiste en esto, un struct no hereda de otro, sino que puede implementar diferentes traits. Ese es el nombre que tienen en Rust. Son una especie de interfaces que nuestro struct puede cumplir, implementar. Algunas de ellas ya vienen con implementaciones por defecto y que nos van a permitir pues, comprobar si cierto struct cumple una serie de requisitos para poder pasar a una función genérica, poder imprimir algo por pantalla, implementar operadores de comparación, muchas cosas. Por ejemplo, el trait display, que acabo de comentar, nos permite imprimir por la salida estándar con el formato deseado que nosotros queramos. ¿Cómo se implementa un trait en un struct? Pues con un bloque de implementación donde decimos el nombre del trait, que en este caso es fmt display, fmt es de la biblioteca estándar, lo importamos y lo implementamos para el struct point. Cada trait
puede tener requisitos de implementación, algunos requisitos obligatorios, y puede ofrecernos una serie de funciones, métodos opcionales. En el caso del Trade Display, lo único que necesita es que nosotros escribamos el método FMT. ¿Por qué FMT es un método y no una función? Porque el primer argumento es una referencia a self, self minúscula. Self minúscula es una referencia a la instancia sobre la que instanciemos el método. Si ponemos x punto algo, pues esa x. También está, ya que estamos, está self con mayúscula, que nos permite referirnos a el propio struct. Es decir, en la función new, en vez de escribir para devolver point, en vez de escribir point, podríamos escribir self con la primera S mayúscula. Pero bueno, en resumen, para implementar el Trade Display tenemos que implementar la función FMT, que lo que hace es escribir en la salida estándar el formato que nosotros queramos. En este caso es entre dos paréntesis x. Así se implementaría el polimorfismo en Rust. Podemos implementar cierta serie de interfaces o traits. Podemos escribir funciones que acepten algo que no sea del tipo sino un trait, pero no me voy a meter ahí porque tiene más complicación de la que esta charla abarca, porque entramos en terreno pantanoso de memoria dinámica y si me meto ahí no salgo. Y esa es un poco la forma en la que se trabaja de forma básica con Rust. No hay clases, hay polimorfismos, hay unas reglas de referencia con las que tenemos que trabajar para que el compilador haga su trabajo. Su trabajo es evitarnos quebraderos de cabeza con fallos de memoria, etc. Y en general creo que esta es la aproximación más básica que puedo hacer de Rust. Y dicho esto, si hay alguna pregunta antes de que pase a la conclusión. Yo tengo varias, pero a la conclusión y después las preguntas. Vale, son sí, cosas que son aparte, no de algo que haya sin problema. Me he dejado muchas cosas fuera. Muchísimas cosas fuera. Rust es un lenguaje nuevo, con muchísimas ideas, muchísimas cosas. Se propuso ser un lenguaje que no parta de volver a hacer C pero más guay, sino desde un fundamento un poco más abstracto, diferente. Por eso rechaza ideas como la herencia de clases, los valores nulos, y no sé, tiene pues esa cosa de... es un lenguaje nuevo, con nuevas ideas, que al mismo tiempo, como son nuevas, pues te cuesta entrar en él, te exige algo a la hora de programar con él que no te exigen muchos otros lenguajes, y eso complica aún más las cosas, pero esto tiene un propósito. Rust, por mucho que se diga que es un lenguaje de propósito general, y se pueden hacer todo tipo de cosas con él, es un lenguaje que tiene una orientación muy clara, que es un lenguaje de sistema, para necesidades críticas que necesiten que la memoria no explote, que dure no sé cuántos años y es una herramienta diseñada para producir software robusto. ¿Se puede hacer ¿se pueden hacer microservicios en Rust? Se puede. ¿Va a ser un dolor de muelas comparado con hacerlos, por ejemplo, en Go, en Java o en cualquier cosa que esté mucho más orientada a hacer microservicios? Por supuesto. Así que simplemente eso. Yo aquí he dañado la superficie, hay mucho más, muchísimo más, podéis preguntarme todo lo que queráis, que yo voy a intentar responderlo dentro de lo que mis conocimientos pueda, pero espero que esta charla haya servido para simplemente pues, que veáis que es muy interesante lo que ofrece este lenguaje, que si os ha llamado la atención le echéis un ojo, y que a mí me gusta mucho y por eso estoy aquí. Vale, la pregunta, primero, ¿el IDE que tú recomiendas para programar en Rust?
Porque hay muchos, digamos, que se pueden usar, pero no sé cuál está más... No puedo darte una recomendación porque no conozco ningún IDE específico que programar en Rust. Yo he usado Visual Studio Code, he usado Vim, he usado lo que me haya surgido en el momento que me apetecía usarlo. Por lo general, las utilidades que te va a dar el IDE son que en vez de tener que poner cargo Clippy para que te salgan los warnings de formato, por cierto, la forma para que te salgan los errores de formato es escribir cargo Clippy, pues te las va a hacer de forma automática. Visual Studio Code es un plugin, en Celion creo que también hay otro plugin, en Vim hay un plugin, en el 2 de notas de Windows no creo. Sí. En Vim lo que está es Rust Analyzer, que es el de lenguajes de Rust y funciona, y creo que está también para el resto de... Sí, está para todos los que he mencionado. Por ejemplo, pues eso, que en el que tú prefieras. Al final las herramientas en el que te echan una mano con Rust son bastante amplias y cubren muchos editores y de ya existentes. ¿Más preguntas? Yo tengo otra. Vale, sin problema. ¿Hay en Rust se utiliza algún estándar para el nombre de variables o de funciones o cosas así? Es decir, Sí, que empiece se en utiliza- Candy Case o Se algo. utiliza Snake Case y ya está, se utiliza Snake Case. No tiene mucho más. De nuevo, cargo Clippy, hace sugerencias de formato en base a el estándar de la comunidad de Rust, que está en internet, podéis buscarlo, y también hay un comando para formatear el código de forma automática, es cargo FMT. Hay un poco de... No es muy estricto, no va a cambiarte el código de forma dramática. Por lo general, simplemente te va a aplicar de forma automática las sugerencias que te haga cargo Clippy, en la mayoría de los casos. Bueno, y la última pregunta, como has dicho que se parece mucho a Python, en Python hay veces que se pueden devolver más de un parámetro, algo por una función. ¿Aquí en Rust también se pueden devolver más de uno? Podrías devolver una tupla de valores. Sí, pero en plan una tupla, pero no puedes devolver dos individualmente, ¿no? No, pero en Python también se devuelve tupla. No, en Python hay varios frameworks que sí te permiten devolver. Sí, pero Individual. lo que hace es una tupla y todo. Sí, pero tú así tú ves cómo devuelves, por ejemplo, A y B. No devuelves una tupla que sea A y B. Pero es que te está mintiendo Python, porque Sí, lo que le das coma es Sí, otra cosa es que luego internamente lo haga. Otra cosa es que internamente lo haga, pero tú así a primera vista, si se Ya, puede o en no. Python lo que pasa es que es más confuso, porque la forma de declarar una tupla en Python no es meter algo entre paréntesis y separarlo por coma, es simplemente separarlo por coma, pero realmente eso es una tupla. Sí, por eso que me refiero. Si en Rust se puede hacer eso o hay que crear sí o sí la tupla. No, sería pues simplemente si tú tienes una variable, voy a borrar esto, se haría prácticamente igual que en Python, solo que tendrías que envolverlo entre paréntesis. Si tú tienes una variable x y tú podrías devolver la tupla x y así, porque no lleva punto y coma, porque es la última línea de una función, etc. Claro, pero por ejemplo, eso se tiene que guardar en una variable donde sí que tenga esa tupla, ¿no? No, ya está. Acabas de declarar y devolver la tupla en la misma línea. No, yo te lo digo porque, por ejemplo, en Python, es que me ha surgido a la pregunta de, aunque le he borrado aquí, pero a la pregunta de cuando tú pones, por ejemplo, un print ln, ¿no? Sí. Que tú pones al final, por ejemplo, A, B, C, lo que tú quieras, ¿no? Y en los corchetes pues se va asignando el primero el A, el segundo el B, ¿no? Sí. A lo que me refiero, por ejemplo, que si tú, imagínate, llamas una función y esa función te devuelve 3 parámetros y que se asignen directamente cada uno ordenado a esos Sí, corchetes. tendrías que Y eso, por ejemplo, en primero Python sí que se puede desestructurar la tupla con, yo qué sé, pongamos que esto es una función que devuelve 3 valores como tú has dicho. Yo tendría que hacer... Sí, que primero hay que deshacerlo y después asignarlo. Exacto. Vale, vale. Igual a la función en cuestión. Sí, primero tendrías que desestructurar la tupla Vale, para vale. poder utilizar estos valores. O guardar una variable y acceder con punto 0, punto 1, Vale, punto sí, 1, como lo que vale. sea. Vale. Ya está. No tengo más dudas. ¿Alguna pregunta más? Antes de que pasemos a la pregunta del STR y el string, que es bastante divertida.
¿Nada? Vale, pues... esto es una pregunta que puedes dar por una charla entera. No voy a meterme muy en profundidad, pero lo que se ha comentado antes y se ha visto un poco por encima en la diapositiva es que existen el tipo str, ampersand str, que es un tipo distinto a str, porque las referencias a un tipo cuentan como un tipo distinto en Rust, y string. Y esto es una cosa bastante graciosa y complicada para una persona que se enfrenta de primeras a Rust. ¿Qué es str? str es una cadena constante de texto plano que se guarda directamente en el ejecutable. Si tú declaras una variable porque la pizarra no grande. Esta línea, esto es un str. Es una cadena de texto constante en tiempo de compilación que no va a ser modificada jamás de los jamases y que se va a guardar codificada y tal el ejecutable para que todo sea mucho más eficiente, etc. Sería pues como guardar una constante con la palabra reservada const, que pues, constante en tiempo de compilación. X, entonces, es una referencia a un str, por tanto es de tipo referencia inmutable a str, siempre inmutable porque esto es inmutable. Y string, que lo he borrado porque estoy acostumbrado a la letra tan grande, es un struct. Empieza con mayúscula, es un struct que nos permite trabajar con cadenas de texto dinámicas, que tiene sus métodos como string, from, que hemos visto antes, y que acepta como entrada una referencia a str y produce una cadena de texto con su representación interna, ya sabes cuál es, para que nosotros podamos trabajar con cadenas dinámicas, como puede ser pues, un string en C++, que bien, es lo mismo, que es una clase que permite trabajar con cadenas de forma cómoda. ¿Ha quedado claro? Pero tú a un argumento que espere una arroba str le puedes pasar un arroba string, ¿no? Ahí lo convierte. Sí. String implementa un trait que permite que a una función, por ejemplo, fn hola, que recibe un argumento x de tipo ampersand str y lo pinta a la hora de llamarla, tú puedas pasarle directamente hola esto, por ejemplo, Claro, eso que es un es, string. vale, entonces eso sería Sí, más lo que- general porque le puedo pasar una constante o una variable. Si trata Lo lo que que hace sea. aquí es que esto se convierte a ampersand string y tú aquí realmente estás trabajando con
un slice del string, que es un concepto que le tengo metido porque tiene su chicha también, pero básicamente es una referencia a ese string inmutable, tal, y es como si le pasase un ampersand string. Es un caso un poco especial del lenguaje porque por lo general es una cosa que deberías tener que implementar tú, pero es algo que el string ya trae de serie para que sea mucho más cómodo trabajar con cadenas. No sirve de mucho porque sería exactamente lo mismo que aquí en vez de pasar un string que acabas de crear de la letra E, ya pasas directamente la letra E. Harías exactamente lo mismo, pero claro, si tú quieres pintar por pantalla un string que ya tengas y todo eso, pues, internamente lo va a convertir a este tipo, es un tipo un poco especial, pero por lo general no tiene mucho problema. Entonces, si te da por completar un poco eso, que claro, como has dicho antes, no puedo usar tres tipos de STR de normal, que eso todos son transferencias. Claro, el tipo es ampersand STR. Claro, y sabes que es inmutable siempre, no lo va a mover nunca, entonces da igual usar uno que otro a la hora de cuando se va a pasar, ¿no? Que es lo claro. que entiendo. Por lo general, si tú quieres aceptar una cadena de texto para pintarla, para no modificarla, para lo que sea, por lo general vas a querer aceptar esta referencia. Porque si pasas el string, se mueve, porque es un struct. Vale, sí. Y una referencia a string es una conveniencia del lenguaje para trabajar de forma cómoda con cadenas. ¿Alguna duda más sobre esto, que es un poco confuso? ¿O sobre cualquier cosa? Una pregunta. Acostumbrado a trabajar con cadenas, muy parametrizar. Está acostumbrado a acceder a las cadenas con números. Eso entiendo que Rust no te lo permite. Pues, ¿tiene un mecanismo de averiguar el tamaño de la cadena o trabaja con iteradores? Trabaja con iteradores y tiene un método para averiguar el tamaño de la cadena. Qué bueno. .NET. Ahora lo sí. No, sí, pero en tiempo de compilación, por ejemplo, digamos que yo digo hola y quiero acceder al elemento 5, puedes crear un slice a la cadena, que básicamente, hablando así de forma simplificada, es como abrir una ventanita al espacio de memoria que tú puedes leer y puede que incluso modificar. Tú, por ejemplo, de hecho, ampersand str es un tipo slice, porque estás haciendo algo fijo en memoria con la referencia y estás haciendo un cachito. Tú podrías definir un slice sobre la cadena hola que vaya del 0 al 2. Entonces tendría un slice de tipo ampersand str que sería all. No podrías modificarlo porque el tipo subyacente es inmutable, pero puedes crear slices mutables para poder trabajar con array, con varias cosas. ¿Alguna cosilla más? Pues ya está. Me he dejado muchísimas cosas atrás que se me están ocurriendo ahora, como los iteradores, cómo importar dependencias, los módulos, que son una cosa que me costó entender un montón, pero mejor he preferido dejar solo esto porque Rust es un lenguaje muy denso, tiene muchas cosas y mi intención no es que salgáis de aquí sabiendo programar en Rust porque es imposible, simplemente pues que espero haberos transmitido algunas de las cosas guays que tiene este lenguaje, porque me parece un lenguaje bastante interesante, con bastante potencial para trabajar en él y en general, pues no sé, espero que hayáis salido de aquí con, aunque no sea un máster en desarrollo de Rust y algo que poner en el currículum, pues algo de interés. Muchas gracias por venir. Y gracias a